Bueno, vamos ahora a seguir profundizando. Tenemos más entrevistados para aquello y nos acompaña a esta hora de la tarde Paulo Bota, académico de la Universidad Católica, con quien también queremos profundizar toda esta situación. Estábamos hablando, Paulo, de el tema OTAN, que ha sido, de hecho, el que ha gatillado toda esta situación. El hecho que para Rusia su avance hacia el este sea una amenaza a su seguridad, pero por el otro lado, para aquellas naciones al este de Europa y que se han ido alejando de la influencia rusa, sea una garantía de protección. ¿Cómo ves tú esa disyuntiva y lo que esto pueda generar también, no solamente bueno, en este conflicto en Ucrania, donde sabemos esa nación no es parte de la OTAN, pero en aquellas que sí lo son y sienten ahora más amenazada su seguridad y que tuvieron un vínculo histórico, por cierto, con Rusia o con la Unión Soviética en su momento? Bien, buenas tardes. Sí, es cierto, el tema de la inclusión en la OTAN es un tema, por lo menos desde las fuentes rusas, lo que se señala como la gran preocupación. Es la gran, si me permiten decirlo, la gran excusa. Lo que junto con la protección de las minorías rusoparlantes en Ucrania, como recién se mencionaba en Donetsk y en Lugansk, son la excusa que brinda Moscú. Lo cierto es que para aquellas repúblicas de Europa Oriental que fueron incluidas en la OTAN, está desde el punto de vista político mucho más simple. Están integradas a una alianza militar, esa alianza militar tiene responsabilidades hacia con ellas y en este sentido pues pueden ver con preocupación el crecimiento del poder de Rusia, pero están dentro de la estructura de la Alianza Atlántica. Otra cosa es lo que sucede en Ucrania, donde tiene una vocación de ingresar a la Alianza Atlántica, tiene un problema concreto por regiones separatistas, más la inclusión de Crimea, y a la vez se encuentra frente a una amenaza directa de Rusia. Por lo tanto, creo que la situación de Ucrania es mucho más complicada que todas las otras repúblicas de Europa Oriental que formaron parte del Pacto de Varsovia, pero que hoy están en la OTAN. El problema en este sentido, yo lo plantearía de esta manera, es cómo se puede hacer, cómo desde los países occidentales le puede dar un apoyo a Ucrania, tomando en cuenta que no tiene un solo problema con Rusia, no es solamente el problema de la inclusión en la OTAN, es el problema de Crimea, es el problema de Donetsk, es el problema de Lugansk, es el problema de las minorías rusas en otro lugar. Por lo tanto, el caso ucraniano lamentablemente es mucho más complicado y va mucho más allá de la inclusión o no de Ucrania en la OTAN. Ahora, Pablo, yo tengo la sensación de que, pese a que hablamos bastante de esta suerte de unidad espiritual del mundo ruso-ucraniano, también olvidamos con facilidad que después de la Segunda Guerra Mundial, con Stalin, la hambruna en Ucrania, en esta sovietización del resto de los territorios, mató entre 2,5 y 5 millones de personas. Y eso deja cicatriz. Sí, por supuesto, eso es fundamental. En los años 30, lo que los ucranianos llaman el Holodomor, que esto es esa hambruna artificial generada por la colectivización forzada de la producción ucraniana. Recuerden que posteriormente, fue en los años 30, a partir del año 35, 37, cuando alcanzó los picos más altos. Decíamos que Ucrania fue históricamente una especie de granero de Europa, uno de los ámbitos más ricos en producción de alimentos. Paradójicamente, y a partir de un hecho de fuerza, fue sometida a una situación de una hambruna artificial, básicamente porque se le quitaba todo el alimento para llevárselo y a obligar así que los campesinos se sometieran a este proceso de colectivización. Eso, por supuesto, que hoy en día representa un punto de inflexión. No hay ucraniano que no tenga algún recuerdo familiar de este hecho. Y también hay que decirlo, porque eso es una cosa muy importante, Ucrania lamentablemente no fue el único ejemplo. En los países de Asia Central sufrieron exactamente lo mismo, algunos países del Cáucaso en la misma situación. El proceso de sovietización en los años 30 fue un proceso impuesto,
donde tuvieron dos grandes ejes. Uno fueron estas hambrunas artificiales, otro fueron la eliminación por actos de fuerza de las clases dirigentes, y eso luego fue acompañado de una rusificación. Digamos, ¿no? La llegada del comunismo a todos estos países no fue algo aceptado con los brazos abiertos, y eso queda muy presente, y hoy ya no es, en la imagen popular no es Rusia es igual al comunismo, sino que Rusia es igual a ese poder imperial que se impuso sobre estas repúblicas. Pablo, y dentro de esa misma discusión también está, bueno, tú decías que va a tener una afectación en Ucrania que no crees que vaya a extenderse más allá, pero de cierta manera ya está Vladimir Putin representando un gran problema para Occidente y para Estados Unidos, el gran ganador de esa Guerra Fría, y que ahora vuelve nuevamente a enfrentar una amenaza a este orden mundial, porque de cierta manera esto lo es. La sensación que hay para muchos es que estas sanciones que se han anunciado en contra de Rusia no están funcionando, y que acá Vladimir Putin está teniendo libertad, ¿no?, para hacer prácticamente lo que desea, y eso puede también suponer un tipo de reordenamiento a nivel mundial. Ya está desgastando a Occidente, que por lo menos con las medidas que ha anunciado no ha tenido el resultado que ha querido. ¿Puede cambiar a ese nivel también lo que ya conocíamos de cómo se daban las fuerzas a nivel mundial? En primer lugar, las sanciones internacionales es una discusión muy abierta, por lo menos desde los años del presidente Clinton, se discute si realmente son útiles. Pensemos que en Cuba enfrentó sanciones desde hace por lo menos 60 años, Irán enfrentó sanciones desde hace más de 40 años, Rusia misma ha enfrentado sanciones desde hace 8 años. Por lo tanto, cuesta verdaderamente entender que toda la comunidad internacional se va a posicionar de una manera estricta en un sistema de sanciones que pueda modificar el comportamiento de algunos actores, y en este caso actores tan importantes como el de Rusia. En ese sentido, me permitiría tener mis amplias dudas al respecto. Por otra parte, con respecto al impacto que esto puede tener, yo creo que en realidad es un impacto muy importante que va a ir mucho más allá de Ucrania. Lo que estamos viendo desde el punto de vista de las relaciones internacionales son dos cosas. En primer lugar, una creciente militarización de las relaciones internacionales, y como contracara de esa creciente militarización, una disminución relativa importante del papel de las organizaciones internacionales. Y lo digo en 2 minutos. Las organizaciones internacionales brillan por su ausencia. ¿Sí? Piensen ayer mismo lo que ha pasado en Naciones Unidas, pero no es este el único caso. Piensen el papel de la OEA en el caso venezolano, el papel de la Liga Árabe en el caso de Siria, y así podríamos seguir dando ejemplos. Las organizaciones internacionales nacidas al calor de la segunda posguerra mundial hoy lamentablemente no brindan muchas soluciones a los desafíos de la paz y la seguridad. Y la otra, la contracara, decía, es una creciente militarización, porque los estados ya no esperan y no que su seguridad sea defendida por otros, ni siquiera por organizaciones internacionales, y por lo tanto terminan de pensar que la única forma de alcanzar sus objetivos políticos es pura y exclusivamente a través de actos de fuerza, como lo vemos aquí, y lo hemos visto también en otros ámbitos. Piensen hace 2 años atrás en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, también el espacio postsoviético, y así podemos seguir brindando ejemplos. Militarización y disminución de la importancia de las organizaciones internacionales creo que son tendencias, y lo que estamos viendo ahora precisamente en Ucrania es un ejemplo más de esas grandes tendencias. Ahora, tengo una duda, Pablo. En algún momento yo le pregunté a un analista político de acá en Chile cuál era el rol de Rusia. Me acuerdo que en aquellos días estaba Siria en pleno desarrollo, la guerra, a principios de la guerra en Rusia, y la respuesta fue que Rusia había decaído hasta ser un poder regional. Que es una interpretación válida, pero me parece que lo que estamos viendo hoy es que lo que dice Vladimir Putin es: hemos vuelto a ser una potencia global. De hecho,
Hay ahora un anuncio de que la Unión Europea ultima la desconexión parcial de Rusia del sistema de pago internacional SWIFT, algo que se venía hablando desde ayer. La Unión Europea lo está haciendo y a Vladimir Putin parece importarle muy poco porque además ha buscado ampliar sus mercados hacia China, hacia Emiratos Árabes Unidos, hacia la propia Turquía. Entonces, me parece que ante lo que puede interpretarse como un decaimiento, sino decadencia de Estados Unidos, Rusia vuelve a reclamar un lugar como potencia mundial. Mire, tiene razón, hay una frase que se la escribe a Winston Churchill hablando de Rusia, que dice: Rusia nunca es tan fuerte como creemos ni tan débil como pensamos. ¿Sí? Esto es, a veces proyectamos algunas percepciones sobre Rusia, y eso ya dicho en los años 40, que creo que pueden seguir siendo útiles en la actualidad. Es cierto que Rusia, si uno compara su Producto Interno Bruto, si uno compara sus gastos de defensa, está muy por detrás, no solamente de Estados Unidos, sino de la República Popular de China. Su PBI tal vez es un poco más similar al de Italia. Por lo tanto, en ese sentido no es una gran potencia en términos económicos, pero es uno de los países que tiene las mayores reservas de gas, está vinculado energéticamente con casi todos los países europeos. Esto que está discutido, el Nord Stream 2 con Alemania, es un ejemplo más de ello. Es un país que tiene una, la segunda o casi la primera, depende cómo lo consideremos, capacidad nuclear del mundo. Por lo tanto, digamos, no es un actor menor, incluso si lo medimos pura y exclusivamente en términos de su PBI. En este sentido, no solo es importante eso, porque la capacidad de un país no está dada por esos elementos objetivos, que son importantes, sino por los elementos subjetivos. Y en el caso de Rusia, la percepción que tiene Rusia de sí mismo, o por así decirlo, la dirigencia rusa en estos momentos, personificada en el presidente Putin, es que Rusia es una gran potencia y que merece un lugar acorde a esa gran potencia en el concierto internacional. Esta situación no es modificable, porque es la autopercepción que tiene la dirigencia rusa. Por lo tanto, en el discurso del día 21 de este mes, o el día del día 24, los dos discursos del presidente Putin, eso quedó muy claro, ¿no? Tenemos una historia, no se nos ha respetado, nuestras consideraciones y nuestras demandas de seguridad no han sido tenidas en cuenta. Creo que toda esa situación también debe considerarse, porque si no corremos el riesgo de pensar una relación con el otro que cosifique al otro y que no entienda precisamente sus intereses. Esto no es justificar a Rusia, ni mucho menos, por Dios, que quede clarísimo. Lo que estoy diciendo es que uno no puede hacer política internacional sin entender la percepción del otro. Y en el caso de Rusia resulta muy claro que la autopercepción rusa es que es una gran potencia que ha sido dejada de lado en los últimos 30 años y que por lo tanto ahora reacciona. Ahora reacciona de una manera, como usted bien lo mencionaba, que va no solamente en contra del derecho internacional, en contra de la mayoría de la comunidad internacional y por supuesto en contra de la República de Ucrania. Pablo, ¿y cómo queda también en ese sentido? Es cierto, una potencia que tuvo un rol muy activo décadas atrás y que ahora veía cómo surgía China y se convertía también en otro actor del sistema internacional y cobraba quizás un rol menos protagónico Rusia en todo esto, con una situación económica más compleja, con una inversión militar también que iba cayendo en comparación a China, por cierto, pero ahora tenemos este espacio, entonces, este escenario donde ya estamos hablando ya de tres fuerzas fuertes, ¿no? China por un lado, Estados Unidos, por cierto, y ahora esta reaparición que hace de esta manera, por cierto, Rusia, y que deja casi aislado internacionalmente a Vladimir Putin en un mundo que se había acostumbrado en las últimas décadas a ser bastante más multilateral, a dialogar, a evitar el conflicto a este nivel. Ahora el escenario es distinto y en ese sentido, ¿cómo va a buscar también ese tipo de liderazgo Vladimir Putin prácticamente aislado, salvo por China, que se ha convertido en un actor relevante, pero que también está mirando bien distante todo esto? De hecho, el hecho que se haya abstenido en la votación el día de ayer en el Consejo de Seguridad ya nos podría decir algo. Creo que lo que usted menciona es extremadamente interesante. No se puede analizar el contexto internacional en la actualidad sin considerar a China. Y en este sentido, me parece que debemos resaltar, si una de las cosas que se puede aprender de la historia es aquella decisión
muy valiente en ese momento del presidente Nixon de los Estados Unidos, que entendió que la dinámica geopolítica de la Guerra Fría pasaba por el reconocimiento de China y el acercamiento de China en un contexto de Guerra Fría. Recuerdan que estos días se ha cumplido un nuevo aniversario de estos primeros contactos entre Estados Unidos y China en la Guerra Fría. Algunos, siguiendo ese ejemplo, dentro de los cuales también me cuento, consideramos que esta tendencia de Estados Unidos de oponerse a la vez en un sistema de competencia con la República Popular China y a la vez tensar las relaciones con la Federación de Rusia, pues a mediano y a largo plazo puede ser contraproducente para los intereses norteamericanos. ¿Por qué? Porque está terminando de ayudar a acercar a Rusia y China, dos estados cuya historia y cuyas políticas los llevarían más a ámbitos de confrontación que a ámbitos de cooperación. Eso es lo que tenemos. Rusia y China tienen, objetivamente hablando, una historia mucho más compleja y de mayor tensión de la que podemos pensar. Pero las actuales circunstancias están llevando a un acercamiento entre Rusia y China. Un acercamiento que es muy cauteloso, por cierto, y un acercamiento que no se convierte en una mera y una simple alianza militar, sino que es una especie de matrimonio de interés en función de intereses muy específicos entre ambas partes. Ahora, dada la actual situación, el temor que existe en las cancillerías de todo el mundo es que alguien recurra al botón nuclear. Sin embargo, en el 62, en la crisis de los misiles, estuvimos bastante más cerca y yo creo que si uno lee las declaraciones que intercambiaron aquellos días con Nikita Khrushchev, eran bastante más amenazadoras. ¿Es aventurado decir que no corremos riesgo de que esto se transforme en una guerra nuclear? Creo que eso no está en los cálculos racionales de nadie, ¿no? Pero también tenemos que entender que los seres humanos no somos 100% racionales, lamentablemente, ¿no? Eso nos demuestra la historia. Por lo tanto, no considero que en este momento esté dentro de las consideraciones inmediatas de los decisores, pero bueno, nunca podría descartarse, ¿no? Yo creo que en este momento lo fundamental es lograr establecer un vínculo diplomático, en el sentido de que recordemos que la guerra, en términos sociales, no es nada más ni nada menos que, como parafraseando a Clausewitz, la continuación de la política por otros medios. La guerra no se agota con un acto de violencia, la guerra es la búsqueda de los objetivos políticos por medios violentos. Por lo tanto, creo que si hay un ámbito de diplomacia que permita, detener el conflicto y alcanzar alguna solución que obviamente nunca va a ser lo que cada una de las partes quiere en un 100%, puede ser un objetivo. En estas últimas horas ha habido invitaciones de ambas partes, luego ruptura de estos intentos por llegar a un proceso negociador, pero me imagino que hasta ese es el ámbito en el cual todo el mundo estaría interesado en hacer que haya algún proceso de negociación de manera tal de detener el conflicto, y que lamentablemente, eso hay que decirlo, el resultado de ese proceso de negociación por el propio aplicación del acto de la fuerza estará mucho más cercano a los intereses de Rusia que a los intereses de Ucrania, porque eso, como les decía hace unos minutos, es una de las actuales características del sistema internacional, donde los poderosos pues utilizan la fuerza, a pesar de que eso esté condenado por la Carta de Naciones Unidas. Pero ya lo hizo Rusia en el año 2008 en el caso de Ucrania. Los resultados del uso de la fuerza han sido reconocidos también por otros actores, por lo tanto creo que no es el primer caso. No es el primer caso, y lamentablemente lo que nos muestra es que es una tendencia que estará en los próximos días también. Pablo, hablábamos anteriormente del rol de China y lo mencionábamos a propósito de esta votación el día de ayer del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde finalmente no prospera por, evidentemente, el veto de Rusia, una condena, ¿no?, a esta ofensiva. De hecho, se está analizando que se convoque a otra reunión, eso sí, eso va a ser votado el día de mañana, según la actualización también que vamos entregando a lo largo de esta transmisión de lo que está aconteciendo con este conflicto y las reacciones internacionales. Pero esto deja de manifiesto, creo yo, también la pregunta de si las instituciones que fueron creadas para evitar este tipo de situaciones están funcionando a esta altura.
Expliquemos que el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 5 de ellos permanentes: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Todos los permanentes tienen un poder de veto, es decir, que si no están de acuerdo votan en contra, y con eso esa resolución se cae por mucho que obtenga una votación mayoritaria, como fue lo que ocurrió el día de ayer. Y claro, lo ha hecho Rusia en esta oportunidad, pero también lo ha hecho Estados Unidos, por cierto, en otras ocasiones, y siempre esto ha generado debate, pero cuando ya estamos a un nivel de escalada militar también de este tipo, cuando tenemos la experiencia de fracaso de la Liga de las Naciones en la Primera Guerra Mundial y se crea Naciones Unidas luego de la Segunda para evitar precisamente esta situación, plantea nuevamente la disyuntiva de ¿está dando abasto? Y sobre todo cuando ya se escuchaban críticas a la representatividad que tiene ese Consejo actual, cuya composición de miembros permanentes está bajo la lógica de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora hemos visto que han surgido potencias regionales, otros actores, por cierto. Alemania, que ha tenido también un rol relevante en la época actual, no es parte de los miembros permanentes de ese Consejo porque, claro, perdió la Segunda Guerra, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué queda también para los países que son los que tienen que tomar este tipo de determinación en poder cambiar este sistema, y qué tan factible es, considerando que se va a depender siempre de los poderosos que son los que tienen ahora esta herramienta? La pregunta que usted señala es una pregunta que va mucho más allá de lo teórico, es una pregunta que tiene una gran aplicación en lo práctico. En primer lugar, hay que señalar que todo orden internacional, que es simplemente, eso casi una cuestión que usamos en las universidades, es la sumatoria y la asignación de poder de cada actor. Se plasma luego jurídicamente. En este caso, como usted bien decía, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial plasmaron en una estructura que se llama Naciones Unidas, donde establecieron que 5 miembros, precisamente los ganadores de la guerra, iban a tener una situación preeminente porque son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que es el organismo encargado de manera primaria por el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Esa situación es simplemente una foto de 1945. Ahora bien, como le pasa a las personas, el sistema internacional se ha modificado y esa foto de 1945 hoy no se parece mucho a la foto de hoy del 2022. En la foto no está incluida India, en la foto no está incluida Alemania, en la foto no está incluido Japón, en la foto no está incluido Brasil, en la foto no está incluido Turquía, por nombrar solamente algunas potencias regionales. El problema es que las potencias, no solamente en este siglo, sino en todo siglo, tienen por primer interés el mantenimiento del status quo, porque el status quo tal y cual está es precisamente lo que los beneficia. Entonces, entre esta tensión, entre una aceptación de nuevas realidades y el mantenimiento de las preeminencias del pasado, es la tensión que vemos. En algunos casos el cambio se realiza de una manera más o menos pacífica. Pensemos tal vez como cuando el Reino Unido, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue retirándose más o menos de mejor o peor manera de todos sus sistemas de colonias, ¿sí? Pero en otros momentos se hace como un acto de fuerza. Por lo tanto, creo que esto tiene que ver con una responsabilidad de las grandes potencias y con una presión que realizan los nuevos actores del sistema internacional por intentar reacomodar las estructuras del pasado a las realidades del presente. Pablo Bota. Don Pablo Bota, iba a decir, también académico de la Universidad Católica, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en CNN. Muy buena jornada. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Hacemos una pausa? Ya, vámonos al corte, pues, con esa imagen de